Bueno, pues hermanos y hermanas, hoy es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo el Evangelio de jueves, abril 8, que hoy el Evangelio es tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, de los versículos 35 al 48. Y lo vamos a hacer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzase, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y en que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanas y hermanos, hoy esta escritura, este evangelio de hoy en día está muy bonito y todavía estamos en la semana de gozo, de alegría, porque nuestro Señor ha resucitado y sabemos que este domingo fue domingo de Pascua y fue el tercer día donde Jesús resucitó y donde María Magdalena fue a encontrarse, ¿verdad?, en esa tumba, y vemos que Jesús estaba verdaderamente resucitado, que todo lo que se había escrito de él en la ley de Moisés ya se cumplió. Y entonces en este evangelio vemos cómo él se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Sabemos que los discípulos andaban con Jesús, y una de las cosas más que me captan a mí es que esos discípulos estuvieron con Jesús, vieron muchas maravillosas cosas, los milagros, las sanaciones que hacía Jesús, pero cuando Jesús se murió quedaban ellos muy tristes y ahora qué, ¿verdad? Entonces ese Viernes Santo que nosotros ya pasamos como católicos, nosotros estamos meditando en la pasión de nuestro Señor, en la pasión de nuestro Cristo, y tal vez los discípulos en ese entonces toda su esperanza, toda su luz se les fue, se les fue robado, se les quitó esa luz, ¿verdad? Y entonces Jesús, vemos en Jueves Santo también que cuando Jesús estaba partiendo el pan en la última cena, que les estaba diciendo que todo eso se tenía que hacer porque el Hijo de Dios tenía que ser entregado. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y entonces los discípulos todavía no podían entender lo que Jesús estaba diciendo, pero cuando ya pasamos a Viernes Santo y pasamos cuando Cristo se fue, ¿verdad?, cuando nosotros vivimos la pasión de Cristo, es cuando nosotros, también los discípulos, podían entender lo que estaba hablando Jesús en ese entonces. Y aquí también en este evangelio habla de estos discípulos que todavía eran incrédulos, ¿verdad? Entonces viene este evangelio, San Lucas lo explica con mucho detalle y los dice que cuando los discípulos estaban pasando por Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos todos los apóstoles. Me imagino que estaba ahí Tomás, Pedro, estaba Mateo, todos los discípulos. Y entonces
estaban contando lo que le había pasado, y entonces en el camino, sabemos que en el camino de Emaús Jesús se les apareció a ellos por primera vez, ¿verdad? Después que se resucitó. Y también hoy en este evangelio vemos cuando Jesús viene en la casa de los discípulos, donde ellos están reunidos, y les dice, la paz esté con ustedes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa esto? Los discípulos estaban asustados porque no sabían quién era esta persona que estaba aquí, que se había aparecido, que se parecía como Jesús, ¿verdad? Entonces, tal vez ellos pensaban que era un fantasma, y entonces aquí en este evangelio dice que ellos pensaron que era un fantasma, dice. Y Jesús dice, no teman, soy yo. Entonces dice, ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? ¿Por qué dudan, verdad? Y entonces dice, soy yo en persona, dice Jesús. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ve que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús mostrándole las llagas de sus manos, de sus pies, para que le creyeran que verdaderamente era Jesús. Pero ellos todavía tenían esa duda en su interior. Como seres humanos que somos nosotros, tenemos siempre esa duda en nuestra fe. Siempre dudamos en muchas cosas de nuestra fe, cuando son cosas de nuestra fe, cuando son cosas que cuando Jesús toca nuestras vidas, todavía nosotros dudamos, ¿verdad? Dudamos que Dios ha hecho ese milagro en mí, que Dios me ha perdonado mis pecados. A veces nosotros dudamos en eso, y así eran esos discípulos. Y entonces dice aquí en el evangelio que le mostró sus manos, les mostró sus pies para que vean las llagas. Y entonces, como ya todavía ellos estaban espantados, entonces Jesús les pidió algo de comer, les pidió un pescado asado, y se sentó a comer con ellos, ¿verdad? Como una persona normal que se sentó a convivir con ellos, y ellos todavía se quedaban quizás mudos, sin hablar, sin palabras. Y entonces, después de que él se sentó a convivir con ellos, dijo que lo que ha sucedido es aquello de lo que he hablado yo. Lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, en toda la ley, que Jesús estaba en ese Nuevo Testamento, que Jesús vino a esa tierra para cumplir la ley de Moisés. Y que es esa ley de Moisés, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Mesías que los iba a perdonar y los iba a librar de nuestros pecados. Y entonces eso es lo que significaba Jesús. Y entonces Jesús vino a hacer con actos, con obras de caridad, vino a hacer con obras en milagros y todo eso. Y entonces eso es lo que los discípulos todavía no captaban en sus corazones, todavía tenían esa incertidumbre en sus corazones, en sus mentes, tal vez porque cuando pasó esta Semana Santa vieron que Jesús fue entregado, y toda la luz, toda su esperanza fue quitada de su corazón. Y entonces vemos como Jesús viene otra vez a decirles, soy yo he resucitado, yo estoy aquí. Entonces eso es lo que vemos en este evangelio, ¿verdad? Entonces, como este evangelio también nos toca a nosotros, que a veces nosotros no queremos creer, a veces nosotros no queremos tener ese acto de fe, que es muy importante en nuestra vida cristiana. Es muy importante que nosotros tengamos fe, que nosotros no solamente creamos en Jesús, porque si no, nos volvemos como fariseos, que sí sabían de la ley, sabían de todos los testamentos, sabían de los profetas, sabían de todo, pero todavía cuando Jesús vino y caminó, ellos no captaban todavía. Y entonces así ellos no tenían ese acto de fe, ¿verdad? Y entonces así nos viene a hablar Jesús hoy, que seamos nosotros, que tengamos esa fe, que donde hay paz también es allí donde está Cristo, y donde está la fe, ahí es donde está Jesús, ahí es donde Jesús nos viene a encontrar a nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, nosotros necesitamos ese paso, y ese paso es la fe, poder creer en algo que no vemos, ¿verdad? Y entonces así es como el evangelio de San Lucas los viene a decir hoy en este día, que tengamos fe y que pongamos nuestra fe en Jesús, y que sabemos que Cristo ha resucitado por nuestros pecados, por mi pecado, por el pecado tuyo y por el pecado de todos los demás, ¿verdad? Él quiso hacer este sacrificio porque
porque sabemos que en el Antiguo Testamento también había el sacrificio había sacrificio de animales, había sacrificio de muchas diferentes incensios, todo eso, ¿verdad? Que hacían los profetas, que hacían el pueblo de Jesús en el Antiguo Testamento, pero vimos que eso para Dios no fue suficiente, y entonces Él quiso dar su único hijo para que todo el mundo fuera redimido a través de Jesús. Y así es como nosotros hemos vivido esta semana. Vivimos la pasión de Cristo todos los años y meditamos en cómo nosotros tenemos que tener fe y poder creer que Jesús ha resucitado por mis pecados, que Jesús me ha perdonado a mí, un pecador que tal vez yo no merezco ser perdonado, pero Jesús lo hizo porque me amó a mí. Y entonces así es como nosotros tenemos que todos los días pensar en eso, que Jesús me perdonó mis pecados porque yo soy una pecadora y sé que Él me ama a mí. Entonces así, con esa certeza de fe que nosotros los cristianos necesitamos, le pedimos al Señor que nos dé esa fe, que nos dé ese ánimo de poder creer y poder avanzar y seguir adelante en este camino de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, eso es todo lo que yo puedo reflexionar de este evangelio, y espero que los que comparten este video con todos sus amigos y todos los demás para que se llenen de la palabra de Dios. Gracias.